Si quieres entender lo que está pasando en el Medio Oriente, necesitas entender que esto es una guerra religiosa. La guerra en el Medio Oriente es parte de un conflicto global, una guerra de islamistas contra hindúes, judíos y cristianos con el objetivo de difundir el Islam por todo el mundo. Si no entiendes eso, no entenderás lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Permíteme darte solo un pequeño ejemplo. En Yemen, a 2.000 kilómetros de aquí, se encuentra la guerra más grande y la crisis humanitaria más grave de todo el Medio Oriente. El año pasado, uno de los grupos de allí, los Houthis, comenzó a lanzar cohetes contra Israel. ¿Por qué? ¿Por qué abrir otro frente y lanzar cohetes cuando hay niños muriendo de hambre? En realidad, es muy fácil demostrar que esta es una guerra religiosa, no una guerra nacional. Pero primero tenemos que entender por qué nosotros en el oeste luchamos para verlo. Si digo que no entiendo la física, eso es aceptable. Pero si digo que no entiendo la física y por lo tanto las leyes de la física no se aplican a mí, eso suena, idiota. Y en cierto modo, así es exactamente como se comporta el Occidente. El Occidente no piensa en términos religiosos. Y por lo tanto, asume que todos los demás son exactamente así. El Occidente piensa en términos de estados nacionales. Una guerra entre Israel e Irán. Alemania firmó un acuerdo con Francia. Los Estados Unidos están en una guerra comercial con China. Así es como piensa el oeste. Pero eso no es como piensan las personas en el Medio Oriente. La fuerza más fuerte en el Medio Oriente es la religiosa. La lucha de los islamistas contra el cristianismo y el judaísmo en la región y en todo el mundo. Y en el momento que empiezas a mirar el Medio Oriente desde una perspectiva religiosa e islámica, todo se vuelve mucho más claro. Irónicamente, a menudo son aquellos en Occidente que se ven a sí mismos como multiculturales, como abiertos a diferentes ideas, quienes son los últimos en abrir los ojos al hecho de que algunas personas realmente piensan de manera diferente, pero no de una buena manera. En el pensamiento islámico básico, el mundo se divide en dos. Dar al-Islam, la tierra gobernada por el Islam, y Dar al-Harb, las tierras que deben ser disputadas hasta que ellas también se conviertan en islámicas. Y podemos ver eso claramente en el Medio Oriente. Si te pido que resumas los últimos 100 años en el Medio Oriente, ¿qué fue lo más importante que sucedió? ¿Qué dirías? Como judío, diría que la creación del Estado de Israel. Pero desde una perspectiva más amplia, el cambio más grande fue la islamización del Medio Oriente y el genocidio de los cristianos. En los últimos 100 años, el número y porcentaje de cristianos en el Medio Oriente ha disminuido drásticamente. A principios del siglo XX, los cristianos constituían alrededor del 20% de la región. Hoy es alrededor del 1%. En Turquía, alrededor de 3 millones de cristianos, aproximadamente el 20-25%, vivían allí antes de la Primera Guerra Mundial. Hoy, menos del 0,5% permanece. Debido a genocidios, el genocidio asirio, el genocidio armenio y el genocidio griego, deportación e inmigración masiva. En Líbano, los cristianos constituían alrededor del 50% de la población al inicio del siglo. Ahora está más cerca del 30%. En Siria, antes de la guerra civil, los cristianos eran alrededor del 15%. Hoy es alrededor del 2% después de décadas de persecución, violencia islamista e inmigración masiva. En Irak había alrededor de 1,5 millones de cristianos, aproximadamente el 7% de la población. Hoy solo quedan alrededor de 300,000 a 500,000, menos del 1%. Incluso en Egipto, hogar de la comunidad cristiana copta, la más grande de la región, el porcentaje bajó del 20% a principios del siglo XX a alrededor del 10% hoy en día. No hay un solo país musulmán donde el porcentaje de cristianos haya aumentado. Y por cierto, la situación en África es aún peor. Decenas de miles de cristianos han sido asesinados por grupos islamistas en Sudán, Nigeria y Somalia. En Occidente, la gente se esfuerza por no conectar los puntos, por no ver el panorama general. Y no son solo los cristianos los que son perseguidos en los países musulmanes. También son los judíos. Pero los judíos no están siendo perseguidos hoy porque, casi ya no existen allí. Los judíos fueron perseguidos y expulsados de las tierras musulmanas.
Hice un video sobre la persecución de los judíos marroquíes. Lo enlazaré a continuación. Y uno de mis próximos videos será sobre la persecución de los judíos yemeníes. Así que suscríbete al canal, será un episodio especial. Pero en medio del mundo islámico está el Estado de Israel, el Estado judío. Y la mera existencia de un Estado judío en tierras que alguna vez fueron parte de un califato islámico es simplemente inaceptable en el mundo musulmán. Se ve como una humillación. El Islam, desde su perspectiva, vino a reemplazar al judaísmo. Los judíos bajo el Pacto de Omar pueden vivir, pero bajo fuertes restricciones. Cada país tenía su propio conjunto de reglas. Verás eso en mis videos sobre la prostitución judía, pero el hecho de que los judíos humillados establecieron un estado en territorio que una vez fue islámico y originalmente era la tierra de los judíos, eso es simplemente demasiado para aceptar. Y hay algunos ejemplos de por qué este conflicto es religioso. Probablemente hayas escuchado que hay una guerra entre Israel y Gaza. Lo has escuchado 1.000.000 de veces. ¿Cómo llaman los islamistas jamás a esta guerra? Inundación de Al-Aqsa. Al-Aqsa es una mezquita en Jerusalén. Pero ¿cuál es la conexión? Al-Aqsa es el nombre árabe para el lugar más sagrado del judaísmo, el monte del templo, donde una vez estuvieron los templos judíos. 700 años después de que el templo judío fue destruido, los musulmanes afirmaron que este era el lugar desde donde Mahoma ascendió al cielo. Y si te estás preguntando, espera, ¿cómo podría ser que la ascensión al cielo de Mahoma ocurriera justo en el mismo lugar que el templo judío? Y más aún, Jerusalén ni siquiera se menciona en el Corán. ¿Cómo puede ser eso? Porque como dije, el Islam se ve a sí mismo reemplazando al judaísmo y nada hace un sitio más sagrado que la competencia con otra religión. Entonces, ¿cómo demuestra el Islam su superioridad sobre el judaísmo? Declarando que donde una vez estuvieron los templos judíos, ahora es un sitio sagrado islámico, a pesar de que Jerusalén no se menciona en el Corán. Ahora, lo creas o no, este no es mi primer video. Y sé que habrá personas que dirán que eso no es cierto. Así que aquí está mi respuesta. Desde la década de los 80 ha habido un esfuerzo en el mundo musulmán para negar que el templo judío alguna vez existió en Jerusalén. Pero echa un vistazo a esto. Aquí hay un folleto publicado por el Waqf, las autoridades musulmanas en Jerusalén, de la década de 1960, donde ellos mismos escribieron que este es el sitio donde se encontraba el templo de Salomón. Pero esto no es una clase de historia. Este video tiene como objetivo mostrarte que este conflicto es religioso. Incluso el nombre de este muro, Inundación de Al-Aqsa, es profundamente religioso. ¿Y quién lo lanzó? Hamás. ¿Qué es Hamás? Significa Movimiento de Resistencia Islámica. ¿Qué hay en su logo? La cúpula de la roca. El edificio que los musulmanes erigieron en los sitios del templo judío. Ahora, como guía turístico, me encanta hablar, pero también tengo una notable capacidad para escuchar. Escuchar de verdad. Entonces, leí la carta de Hamás. Piénsalo, ¿cuántas veces has escuchado a los comentaristas hablar sobre Hamás? 1.000.000 de veces. ¿Y cuántas veces te han dicho lo que Hamás dice de sí mismo en sus documentos fundacionales? Probablemente 0. Lo enlazaré a continuación, pero aquí hay algunas ideas. La palabra Islam aparece 136 veces. ¿Por qué? Porque es una organización religiosa. Artículo 8. Alá es su objetivo. El profeta es su modelo. El Corán es su constitución. La yihad es el camino y la muerte por el bien de Alá es el más alto de sus deseos. Muere por Alá. Ese es su objetivo más alto. No lo descartes. Créelos. Esto es lo que enseñan a sus hijos. Esto es lo que las madres desean para sus hijos. Mi hijo, no fuimos creados para la felicidad. En mis ojos estás destinado al martirio. Nuestra arma es nuestro Islam y nuestra munición son nuestros hijos. Y tú, oh mi hijo, estás destinado al martirio. ¿Por qué los palestinos tienen tantos niños y niñas? Escuché una hermosa respuesta a esta pregunta. Tenemos tantos hijos para poder empujarlos a la muerte, al martirio. ¿Qué dicen sobre esto? Artículo 13.
Las iniciativas en la llamada solución pacífica y las conferencias internacionales están en contradicción con el principio del movimiento de resistencia islámica. Abusar de cualquier parte de Palestina es un abuso dirigido contra una parte de la religión. La frase Estado palestino no aparece en ninguna parte de la carta. Extraño, ¿verdad? En realidad no, porque como dije, nosotros en Occidente pensamos en términos de estados, pero ellos piensan en términos de guerra religiosa. Y hasta ahora he hablado de un grupo, Hamás. Veamos los nombres de sus amigos. Yihad Islámica. El nombre se explica por sí mismo. Yihad significa guerra contra los infieles, aquellos que no creen en Alá, Hezbollah. El nombre significa partido de Dios. ¿Y qué dice en la bandera de los hutíes en Yemen? ¿Qué piensas? ¿Yemen libre? ¿Quizás justicia, paz y hermandad? Echemos un vistazo. En verde dice Allahu Akbar, Dios es grande y victoria para el Islam. En rojo dice muerte a América, muerte a Israel, maldición sobre los judíos. ¿Ahora entiendes por qué están disparando cohetes a Israel desde Yemen? Porque la existencia de Israel, un estado para los judíos, les molesta más que el hecho de que miles de niños yemeníes estén muriendo de hambre. Como dije, en cada país musulmán en el Medio Oriente, el número de cristianos está colapsando, mientras que en Europa Occidental el número de musulmanes está aumentando. Y a veces me pregunto, ¿estos videos que estoy haciendo están cambiando algo? Porque hablo sobre el Medio Oriente muy lejos, pero puedes ver de lo que hablo en Londres, París, Berlín, Wisconsin y Ámsterdam. Miles de musulmanes, nacidos y criados en las ciudades más liberales del mundo, se unieron a Estado Islámico de Irak y Siria, el Califato Islámico. La mayoría de los ataques terroristas en Europa fueron cometidos por, ya sabes, cuántos malos colonos judíos cometieron ataques terroristas en Europa. 0. Lo mismo en los Estados Unidos. 0 colonos judíos cometieron ataques. Pero para mí algo es aún más perturbador que el terrorismo. Es el memorándum explicativo de la Hermandad Musulmana, escrito por un miembro de Hamás. Sí, Hamás es parte del paraguas de la Hermandad Musulmana. Y en él definió el objetivo estratégico de la Hermandad en los Estados Unidos. El proceso de asentamiento es un proceso yihadista de civilización. Es una especie de gran yihad para eliminar y destruir la civilización occidental desde dentro y sabotear su miserable casa con sus propias manos. Debemos entender que nuestro trabajo en América es una especie de gran yihad. Los hermanos musulmanes deben planificar y luchar para obtener las llaves y las herramientas del proceso, como las escuelas, el sistema educativo y los medios de comunicación. Y eso es exactamente lo que están haciendo el sistema educativo y los medios de comunicación. ¿Por qué los estudiantes estadounidenses salen en masa a protestar a favor de Hamás después del 7 de octubre? No protestan las guerras en Yemen y Siria. No protestan la opresión de las mujeres en Irán o Egipto. No protestan los derechos lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en países musulmanes. Pero sí protestan por una intifada global porque durante años se les ha alimentado con propaganda antiestadounidense y anti-Israel. Pausa este video ahora mismo y ve a revisar Al Jazeera. El 90% de los titulares serán contra Israel y contra América. No habrá ninguna crítica a los derechos humanos en los países musulmanes. ¿Cómo sé cuáles serán los titulares? Simple, porque no están informando noticias. Están promoviendo una ideología antioccidental, antiamericana y anti-Israel. Al Jazeera, propiedad de Qatar, es simplemente otro brazo de la hermandad musulmana. Los cohetes de Irán y los titulares de Al Jazeera, Qatar, son parte de la misma guerra religiosa. Y una vez que entiendas eso, por difícil e incómodo que pueda ser, finalmente entenderás lo que está sucediendo en el mundo. Sígueme para más. Y si no estás de acuerdo con mi análisis, siéntete libre de comentar y decirme dónde estoy equivocado. Soy de Israel, no de un país musulmán. Así que realmente apoyo la libertad de expresión. Y creo que es importante escuchar al otro lado. Nos vemos en los próximos videos. Yaya, adiós.
Allah subhanahu wa ta'ala dice que ciertamente los incrédulos están angustiados por el hecho de que tu din es superior. Allahu Akbar. El Islam es la última esperanza para América. Oh querida América, si buscas preservación, la forma en que tratas a los musulmanes alrededor del mundo dictará la longevidad de tu imperio. No puedes mantener la moral sin el Islam, y el Islam es la única verdadera religión que preservará la moral. Por ejemplo, en el año 2050, el número de musulmanes en Francia será mayor que el número de franceses, que el de los franceses. Pero no asumamos que estos números convertirán a este país en un país islámico. Entrarán a la religión de Dios Todopoderoso en grupos a través de un Estado que lleva el Islam mediante la yihad en el camino de Dios Todopoderoso. Lleva este mensaje y esta misericordia a las personas. Así que el punto es que el poder del Islam será distribuido en todo el mundo de una o tres maneras, Islam o Jizya, o usamos a Dios Todopoderoso y los combatimos hasta que todo el mundo esté subyugado. El profeta, que Dios lo bendiga y le conceda paz, nos contó un hadiz verdadero y nos informó sobre la conquista de Constantinopla y Roma. La solución al problema del Levante después del establecimiento del califato y la destrucción de los judíos es abrir Europa. Este mar Mediterráneo debe convertirse con todas sus costas y defensas, debe convertirse completamente en islámico. Promesa del profeta y las buenas noticias del profeta, paz y bendiciones sean con él en la conquista de Roma. Debe invadirse Europa, debe repetirse la historia, debe haber una nueva diferencia que navegue el mar y cruce ese estrecho y libere Andalucía. Y debe haber nuevos otomanos que entren en los Balcanes y los devuelvan a la casa del Islam y por amor al Islam. Wala Buddha min sheishin abiyin mu'minin taqiyin. Se dirige desde el norte de África con el permiso de Dios Todopoderoso hacia Roma para abrirlo. Por lo tanto, hemos cumplido con el deber de la Sharia, que es el deber de la yihad en la causa de Alá, para elevar su palabra, para elevar su voluntad y para lograr la soberanía de su Sharia en todo el mundo general. El yihad requiere que el yihad requiera la apertura de Europa. Fitnam, y la religión será